Hola amigos, ¿qué tal? Habla Jundrun Racing, director del Centro Colombo Tibetano. El día de hoy pues queremos hacer un programa muy especial también, así como los que hemos venido empezando, los que hemos venido trabajando. En este programa específicamente queremos hablar de algo que siempre nosotros hemos hecho mucho énfasis durante algún largo tiempo, que venimos enseñando durante todo este proceso que hemos venido trabajando. Antes de empezar con el tema, pues les cuento que estoy aquí en nuestro centro, nuestra sede del Centro Colombo Tibetano, La Gompa, que queda en Santa Elena, un corregimiento muy cercano a Medellín, un lugar maravilloso, un lugar súper especial, muy bonito, donde está toda la magia, toda la energía del Tíbet en un solo lugar. Un rinconcito en Colombia donde nos dimos a la tarea de generar esa imagen o esa espiritualidad tibetana, específicamente de la tradición Bon, que es la tradición más antigua del Tíbet. Eso es lo que hemos venido haciendo durante 25 años ya, difundiendo esta cultura, difundiendo esta tradición y todo este cúmulo de conocimientos. Hoy en estos momentos aquí está cayendo una lluviecita suave, porque ya estamos un poquito como en época empezando nuevamente como la época de invierno. Pero bueno, eso no es obstáculo para sentirnos muy plenos, muy felices, compartiendo con ustedes hoy este programa. Este programa se llama Camino Espiritual. Es un espacio que hemos diseñado especialmente para la emisora, para el espacio que tenemos con el Portal Azul, que es la emisora que tenemos vía online, y que ustedes han venido disfrutando ya desde el 30 de enero en adelante, desde el 30 de enero hasta lo que llevamos de recorrido. Hemos venido ganando terreno y hemos venido cada vez aumentando mucho más los oyentes de la emisora. Hemos tenido audiencias muy grandes en donde hemos podido constatar la presencia de hasta de 80, 90 personas conectadas con nosotros, y cada vez han venido subiendo más, cada vez ha venido subiendo más cantidad de personas. Esperamos que sean miles las que se conecten con nosotros de aquí para adelante. Bueno, entonces vamos a empezar en materia. Bueno, para hoy tenemos un tema especial, como les dije ahorita, la espiritualidad lógica. Es un tema del cual nosotros siempre hemos hablado, porque digamos lo que es súper importante reconocer la espiritualidad como algo lógico, y no salirnos como del plano digamos lógico de la espiritualidad. En algunas ocasiones todos nos hemos preguntado en qué consiste la espiritualidad lógica, y es una pregunta que a mí me hacen constantemente, porque de todas maneras yo siempre hablo mucho de eso, siempre expreso esas dos palabras, y que causan de todas maneras, en cierta manera, algún tipo de impacto en las personas cuando lo escuchan, porque no entienden a qué me refiero yo cuando digo espiritualidad lógica. Ustedes han visto que siempre en la espiritualidad, sea cual sea la cultura o la rama que se maneje, ustedes saben que existen muchas ramas de la espiritualidad a nivel de todo el mundo, a nivel de todo el planeta. Se manejan pues como tradiciones espirituales de todas partes del mundo. Nosotros conocemos, por ejemplo, las tradiciones de la India, las tradiciones del Tíbet, tradiciones del Himalaya, de China, de Tailandia, Corea, o sea, todas las civilizaciones, incluyendo incluso o las tradiciones o las culturas, incluyendo también a la colombiana. Tenemos diferentes formas de ver la espiritualidad, tenemos diferentes maneras de manejar la espiritualidad, y cada una de esas culturas, sobre todo las culturas orientales, se han plasmado mucho en la mente de las personas o de las regiones occidentales, por su profundidad, por la forma en que se maneja, como por la mística, bueno, todo esto. Especialmente la cultura tibetana, por ejemplo, la que nosotros manejamos, es una cultura que ha llegado al corazón de todas las personas, a raíz de que es una cultura que
que se basa mucho en el amor, en la compasión, que es justamente todo lo que hablaban los budas. Las tradiciones budistas, por ejemplo, que se manejan en todo el mundo, la mayoría manejan como los mismos ideales, las mismas perspectivas de vida, todo eso. Pero cada practicante tiene una forma individual, una forma auténtica de ver su espiritualidad. Sea católico, o sea musulmán, o sea, bueno, lo que sea, o sea budista, tiene su forma de ver su espiritualidad. Hay que dejar en claro que una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión como tal. Tenemos que distinguir eso. Tenemos que entender que en el tiempo en el que estamos, en la era en la que estamos, la espiritualidad ya forma parte fundamental del todo que nos rodea a nosotros. O sea, ya la espiritualidad no la vemos como mera religión, porque en realidad no es así. La religión es una cosa y la espiritualidad es otra. Cuando hablamos de religión, hablamos de la forma como seguimos una ideología, la forma como seguimos una historia o una conciencia enmarcada, digamos, en lo que viene de nuestros padres, de nuestros ancestros, de todo lo que nos han enseñado. En este caso, por ejemplo, la religión católica, la religión cristiana, bueno, todo esto viene como por herencia, o sea, todo se va transmitiendo como de padre a hijo, de abuelos, entonces van haciendo como ese amor por cada una de estas religiones. Todos vamos creciendo con un amor especial hacia una religión, dependiendo de cómo nos la hayan enseñado, cómo nos la hayan inculcado. Todas las religiones manejan ideologías diferentes, filosofías diferentes, formas de pensar diferentes y obviamente una historia diferente, dependiendo de cómo haya sido generada esa religión desde la antigüedad. Entonces son cuestiones pues, que abarcan, digamos que una diferencia muy grande frente a lo que es la verdadera espiritualidad. Porque la religión está más enfocada a lo que son los procesos de oración, de conexión con Dios a través de la palabra, a través de muchos aspectos pues, que nosotros manejamos dependiendo de nuestra línea religiosa. Y la espiritualidad es más ese conocimiento interno, ese conocimiento de sí mismo, ese conocimiento que nos lleva a conocernos más a nosotros mismos como entidades espirituales, más que a simplemente a realizar oraciones y cosas así. O sea, lo que busca la verdadera espiritualidad es que nosotros nos conozcamos a sí mismos, que nosotros realmente nos conectemos con nuestra propia esencia como tal, que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos como ese todo espiritual y que podamos ver hacia el interior de nuestro corazón y sacar todo lo mejor de nosotros, toda esa esencia pura de nosotros. Eso es lo que buscamos en la espiritualidad. Ser cada vez mejores personas, ser cada vez personas más conectadas con esa mente natural, con ese espacio búdico que todos tenemos. O ese Buda interno, o ese maestro interno que todos tenemos. Eso es lo que llamamos nosotros, lo que reconocemos nosotros como la verdadera espiritualidad, que nada tiene que ver con religión, porque la religión, como les dije ahorita, es una cosa y la espiritualidad es otra. Ahí radica la diferencia, en que la religión sería ese proceso o esas prácticas que hacemos para conectarnos con Dios, para pedir, para orar, pues todo esto. Y la espiritualidad se convierte o se ve como ese camino que manejamos de evolución, ese camino que manejamos de desarrollo de conciencia y de generación de cualidades internas que nos llevan a romper como esa línea kármica que nos envuelve y que nos lleva a esa sucesión de encarnaciones o de rueda del samsara que llamamos nosotros. Entonces, la verdadera espiritualidad nos lleva a eso, nos lleva a conectarnos realmente
con la esencia interna, con nuestra mente natural, con nuestro verdadero yo o con nuestro verdadero Buda interno que llamamos nosotros. Es en ese momento cuando nosotros despertamos conciencia, cuando nosotros empezamos a reconocer nuestra verdadera naturaleza, cuando nosotros somos capaces de entender todos los fenómenos que pasan alrededor de nosotros y no verlos desde un punto de vista dual, sino verlos como realmente son, como realmente están plasmados dentro de la naturaleza de la mente. Es la manera espiritual en que nosotros vemos las cosas. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad lógica, estamos hablando justamente de eso, de ver las cosas tal cual como son, de ver las cosas sin ningún tipo de fanatismos, sin ningún tipo de ideologías ni mezclas religiosas, sin ver las cosas con un tinte de orgullo o de ego. O sea, la verdadera espiritualidad está libre de todo eso, está libre de todas esas cosas. Cuando nosotros decimos que una persona no maneja una espiritualidad lógica, es cuando esa persona maneja o proyecta su espiritualidad desde su ego, desde su propio ego. Muchas veces se muestra a sí mismo como un ser superior, se muestra a sí mismo como un ser que tiene grandes dotes o cualidades ante los demás, pero entonces se antepone el ego, se antepone como esa situación de ego que muchas veces es percibida por muchas personas. Muchas veces las personas que digamos no están muy ligadas a ese fanatismo religioso se dejan llevar por eso, se van dejando llevar, se van dejando como guiar por estas, digamos, personajes. Y otros no, otros simplemente analizan, cuestionan y se dan cuenta de que esta persona está viendo toda su espiritualidad desde su ego, desde su propio ego como tal. Entonces, ahí es donde radica como la diferencia también entre la espiritualidad lógica y la espiritualidad que no es lógica. Cuando una persona que maneja un tipo de espiritualidad cualquiera que sea, de cualquier línea o de cualquier tradición, y se enfoca solamente en hablar de sí mismo, solamente en darse como ese crédito a sí mismo, en mostrarse al mundo como un ser superior, en mostrarse al mundo como un ser, como un maestro o como cualidades superiores. Esta persona no solamente está actuando bajo el ego, sino que también está tergiversando el verdadero sentido de la espiritualidad. Está tergiversando y se está engañando a sí mismo. La verdadera espiritualidad no está impregnada de ningún ego. La verdadera espiritualidad está basada en la plena humildad del corazón. Por eso los grandes maestros de la humanidad siempre nos han enseñado sobre eso, nos han enseñado sobre humildad. En el caso de Buda, el caso de Jesús, el paso de Jesús por la tierra estuvo plagado por muchas formas de actuar de él, en las que nos daba a entender esa humildad tan maravillosa que tenía él, esa energía que lo mostraba él con una mente pura y clara, en donde él se entremezclaba entre la gente y eran las personas las que veían esa magnitud de maestro o esa capacidad, pero él a sí mismo no se hacía ver así, no se hacía ver como ese portento. Él simplemente se hacía ver como un guía, una persona humilde que simplemente estaba ayudando en el camino de las personas, ayudando a que las personas trasegaran el camino. Lo mismo que Buda y lo mismo que muchos maestros iluminados que han pasado por la tierra, que han dejado como esa huella de conocimiento, pero libre de cualquier tipo de apego, de ego o de sentimiento negativo o de veneno. Yo ya les hablé en el programa anterior que existen 5 venenos que son los que más predominan en el corazón del ser humano, en la mente del ser humano, en la mente conceptual del ser humano, que nosotros lo llamamos apego, lo llamamos ambición, lo llamamos egoísmo, ira, celos,
orgullo, ignorancia. Todo esto son venenos que nosotros reconocemos dentro de las tradiciones tibetanas como los mayores enemigos de nosotros como seres humanos, y los mayores enemigos de la mente, de la evolución del ser humano, porque se convierten en lo que llamamos verdaderos demonios internos. Cuando nosotros dejamos que estos venenos escapen o se salgan de control, ellos toman identidad propia sobre nosotros y comienzan a gobernar nuestra mente, comienzan a impulsar nuestro corazón a que realice cosas que muchas veces se salen del control, cosas que se realizan por ira, o cosas que se realizan por ambición, cosas que se realizan por orgullo, por ignorancia. Errores que cometemos constantemente debido a toda esta situación mental. Entonces, al hablar de la espiritualidad lógica, lo que nosotros buscamos es que las personas entiendan que la verdadera espiritualidad no tiene tintes de nada, ni religiosos, ni políticos, ni nada de eso, que no tiene ningún tipo de fanatismo, que la verdadera espiritualidad es limpia de todo eso, que nosotros vemos las cosas tal cual como son, que nosotros no podemos ver todo como mágico, que nosotros en todo no podemos ver que todo es mágico, ni que en todo hay magia. Tenemos que ver la realidad de las cosas. Cuando aquí viene un paciente a mi consultorio, yo por lo general hago un diagnóstico que se llama psicosanación. Esta psicosanación es una técnica tibetana, es una técnica de equilibramiento, digámoslo así, de energía, en la que yo me doy cuenta cómo está el paciente y qué es lo que está manejando de acuerdo a la energía que está moviendo en cada uno de sus centros. En ese momento yo me doy cuenta el paciente, cuáles son las cosas que tienen desequilibrio este paciente, y de acuerdo a eso pues hago un diagnóstico, y ese diagnóstico no necesariamente tiene que ser que está embrujado, que tiene no sé cuántos demonios encima, o que le hicieron brujería, no necesariamente eso. O sea, todas las personas cuando vienen con un problema al consultorio no significa que todo el mundo esté contaminado con esto. Muchas veces cuando las personas recurren a otros digamos, guías espirituales o maestros o brujos, no sé, como los quieran llamar, generalmente hay muchos de ellos, no todos, muchos que se aprovechan como de esta ingenuidad de las personas y hacen ver todo como mágico, o simplemente porque ellos así lo ven, porque simplemente todo lo ven mágico, todo lo ven que tiene un tinte místico, un tinte de hechicería o de todas estas cosas. Entonces llevan al paciente a una confusión mental muy tremenda, en la cual el paciente a sí mismo puede llegar a generar incluso una situación de estas de la que le están mencionando, justamente porque la mente es súper poderosa. La mente es muy poderosa y puede generar cualquier cosa. Lo que usted le diga a un paciente, como el paciente tiene esa credibilidad en las personas que lo están guiando, o en un maestro, o en una maestro espiritual, o en un guía, o un sanador, las personas confían en que esta persona está siendo completamente honesto con ellos. Y muchas veces no es así, muchas veces hay muchos guías que no lo manifiestan de una manera completamente equilibrada. ¿Por qué? Sencillamente porque son personas que tienen un conocimiento espiritual, pero que lo ven desde el punto de vista no lógico, una espiritualidad que no es lógica, y que se llenan de fanatismo, y que toda la espiritualidad la ven desde el punto de vista mágico, desde el punto de vista fanático como tal. Entonces a todo, incluso cosas muy simples, lo ven como algo que fue contaminado por algún tipo de energía o algo así. Nosotros tenemos que ser lógicos ante las cosas, tenemos que saber que la espiritualidad existe, y que existen los fenómenos espirituales, y que existen las energías,
Pero como maestros y como guías, nosotros también tenemos que entender que el paciente necesita respuestas lógicas y que nosotros tenemos que poner todo el empeño como sanadores para poder que el paciente pueda tener una respuesta y un tratamiento adecuado, libre de fanatismos. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente llega con problemas que no tienen nada que ver con hechicería ni con nada de eso. Entonces, en ese caso, uno al paciente tiene que hablarle con la verdad y decirle realmente que lo que tiene es simplemente un problema psicológico o un problema físico, un problema de enfermedad física o un desequilibrio mental, pero que no necesariamente tiene que ser todo verlo desde el punto de vista mágico. Y con esto no quiero decir que no lleguen problemas así, o sea, obviamente que sí llegan. Aquí al consultorio mío han llegado personas que tienen una gran cantidad de problemas energéticos, que tienen situaciones de magia negra, cosas así puestas pues de hechicería muy malucas, bastante complicadas, con las cuales yo me he visto en la tarea de sanarlos, de liberarlos como de esas fuerzas. Pero a lo que yo me refiero es de que no todo el mundo llega con esas cosas. No todo el que llega a nuestro consultorio tiene que ser que venga con una brujería o que venga con una hechicería, no. Uno primero analiza muy bien cómo están las cosas, analiza todos los campos. Yo soy uno que analizo completamente todos los campos, las 4 áreas de la persona, el área física, el área mental, el área espiritual y el área energética. En esas 4 áreas yo me doy cuenta cuál área es la que está contaminada y por qué está contaminada. Y si en tal caso yo veo que es simplemente una situación física o una situación emocional que él se está generando, o una situación netamente de fanatismo que él se está creando, pues también se lo digo. Le digo, vos te estás creando una bobada, vos te estás creando una situación que no existe. En realidad lo que vos estás sintiendo te lo estás creando vos, pero en realidad no tenés nada. Entonces ahí es donde radica esa verdadera espiritualidad lógica que yo les digo a ustedes, que nosotros debemos de ser conscientes de que no todo en la vida es mágico, de que tenemos que tener también los pies sobre la tierra, de que una cosa es lo físico y otra cosa es lo espiritual, una cosa es lo terrenal, otra cosa es lo mágico, que no siempre tenemos que ver la parte mágica en las cosas, porque muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos dejando pasar un cúmulo de cosas que son importantes dentro de la parte física, porque simplemente le estamos dando un tinte netamente fanático a lo que estamos observando. Hay personas que llegan a tal punto que incluso están en una casa y si se les cae algo, piensan que es que se cayó porque alguna entidad se las tumbó, o que es que en realidad hay un duende, o que es que estoy embrujado y entonces me tumban las cosas. Mucha cantidad de pensamientos que le llegan a la gente por ese pensamiento fanático que tienen de la espiritualidad. Nosotros tenemos que liberarnos de eso. O sea, tenemos que entender que no todo en la vida es mágico y que todo lo que gira alrededor de nosotros tiene diferentes orígenes. Son muchos los orígenes que puede tener un fenómeno. Yo he escuchado muchas cosas cuando he ido a hacer limpiezas a casas. Me llaman a limpiar un negocio, a limpiar una casa. Y en esas mismas casas, como me imagino como el programa ese que daban primero, que la gente veía tanto, donde muestran fantasmas y donde muestran cosas, bueno. Yo he ido a casas así, donde supuestamente hay hechizos, o hay fantasmas, cosas así. Resulta que yo inicio con mi proceso de investigación, con el Yapamala, inicio con mi proceso de investigación con el Mo, con el oráculo, y con una serie de técnicas pues, que yo utilizo para esto. Y muchas veces, la mayoría de veces, me encuentro con que simplemente es el pensamiento de las personas, con que simplemente es el fanatismo, o que son procesos que la misma gente crea desde su mente. La mente es muy poderosa, es súper poderosa. En cierta ocasión, yo les voy a contar una historia muy cortica.
En cierta ocasión a mí me invitaron a una casa que para que viera, que porque la familia son varias personas, muchas personas de la casa, y resulta que en una de las alcobas de la casa se presentaban unos ruidos, unos hechizos, pues unos ruidos que ellos percibían constantemente en las noches. Y siempre era en la alcoba de una de las niñas de la casa. Son como 3 niñas y ya pues adolescentes. Y estas niñas, en una de las alcobas de una de estas niñas siempre se percibía a la familia una cantidad de ruidos, de sonidos, de cosas en la noche, sobre todo cuando la niña estaba dormida. Entonces la familia asumieron de que simplemente que eso era un fantasma, y que que la casa estaba infestada de fantasmas, que había una polulación de espíritus y de entidades negativas. Bueno, resulta que llamaron a un señor, no sé de qué línea, no sé, un chamán, algo así. El señor fue a la casa de esta gente y lo primero que les dijo fue que había no sé cuántos espíritus. El señor les dijo, hay como 14 espíritus y bueno, tienen inundada la casa. Mejor dicho, hay que hacer una limpieza, esto les vale tanto y bueno, mejor dicho, esto está infestado. Mejor dicho, estos espíritus están para acabar con ustedes. Bueno, les llenó la cabeza a tal punto que estas personas se desesperaron completamente. Se volvieron medio locos todos, pues toda la familia con este problema. Desocuparon la casa, incluso la desocuparon como 3 meses, mientras pasaba pues como el fenómeno, porque no sabían qué hacer. Ya les generó miedo, porque como no tenían la plata para pagarle al señor, el señor les cobraba una cantidad exorbitante de plata para liberar esas casas. Entonces ellos lo que optaron fue al no tener el dinero para pagarle al señor, entonces se fueron de esa casa durante más o menos un periodo de 2 a 3 meses. Dejaron la casa desocupada, se fueron a pasar las penurias más grandes a otro lado, las penurias más grandes en un lugar donde no era la casa de ellos, únicamente por un pensamiento, por una situación que les había dicho un señor. Luego retornaron a la casa al verse pues de que ya no podían estar más viviendo en otro lado, ya no les daba la economía, todo estaba en decadencia. Se volvieron hacia la casa, con mucho temor, con mucho miedo, se devolvieron hacia la casa donde vivían, pensando obviamente en ese proceso de lo que pasaba allá. Cuando llegaron a la casa, siguieron los ruidos, siguieron las cosas, ellos aterrados, asustados, no sabían qué hacer, empezaron a buscar ayudas. Entonces llamaron a otra señora y esa señora les dijo, no, ustedes están enterrados, aquí hay un entierro. Lo que les dijo la señora fue que dentro de la casa, pues como en el piso, internamente a unos metros debajo del piso, había una persona enterrada que habían sacrificado, que le habían hecho pues una cantidad de cosas. Entonces que eso era lo que causaba, que el fantasma de esa persona era la que causaba eso. Resulta que eso les generó más temor, más terror y una confusión grande, porque entonces ya no sabían si creerle al señor o creerle a la señora que les decía que esa casa tenía un fantasma interno enterrado en el piso, bueno, etc. Resulta que ellos en su desesperación llamaron a un cura. El cura vino, hizo unas oraciones, hizo una situación para que eso mejorara. Y tampoco sirvió. El cura, pues en su campo religioso, pues él les decía, bueno, estas cosas existen, pero en realidad yo lo único que puedo hacer por ustedes es una misa, una oración, etc. Bueno, listo. El sacerdote hizo lo que tenía que hacer, obviamente dentro de su línea, dentro de su campo. Pero los ruidos siguieron los ruidos en la pieza de la niña. Ellos ya no sabían qué hacer, entonces optaron por tomar la decisión de vender la casa. Pero antes de vender la casa, a través de una señora de Estados Unidos, me contactaron a mí. Alguien les dijo pues de Estados Unidos, que una de las tantas personas que yo he tratado a lo largo de tantos años, les dijo que porque no utilizaban la última opción, que ella consideraba que podría ser como la definitiva. Me contactaron y yo fui a ver la casa. Me contaron toda la historia, todo lo que habían pasado.
yo empecé el análisis, el chequeo pues como de todo este proceso de lo que pasaba en la habitación de la niña. Yo fui, visité el espacio, estuve mirando a cada uno de los miembros de la familia, a cada uno le hice una limpieza y no detecté absolutamente nada raro en ninguno de los miembros de la familia a nivel de brujerías, a nivel de que les hubieran hecho algo o a nivel de que tuvieran algún tipo de hechizo. Pero resulta que la niña tenía unos dones muy especiales, eso sí lo alcancé a notar. La niña tenía unos dones súper especiales, unos dones que eran fácilmente percibibles desde lo que es la psicosanación como tal, que es la técnica que yo manejo dentro de la sanación. Y con esta técnica yo me di cuenta que la niña tenía una capacidad extrema, una capacidad superior a nivel telequinético, a nivel de mover objetos con la mente. Yo le dije a ella, yo creo que yo ya sé lo que es, le dije a la familia, yo creo que yo ya sé qué es lo que está pasando acá. Y por lo que yo percibo y el análisis que yo le hice a la casa no tiene absolutamente nada. La casa no tiene ningún fantasma. La casa no tiene nada, ni ustedes tampoco tienen nada. Esta casa está limpia, al contrario, la casa tiene muy buena energía y no sé por qué la están vendiendo y no sé por qué están tan desesperados. Me contaron de que estaban medio locos porque ellos ya habían pasado por un proceso muy largo en el que había venido una cantidad de gente de todo tipo a decirles pues muchas cosas que ellos no entendían o que los habían confundido. Y ahora venía yo a decirles que la casa no tenía nada, que ninguno de los miembros de la familia tenía nada, que todos estaban súper bien. Entonces eso les generaba mucha más confusión. Entonces lo que yo les dije fue, bueno, vamos a hacer una prueba. La niña tiene unos dones muy especiales y lo que está pasando acá es que la niña misma está generando por sí misma el movimiento de objetos dentro de la alcoba de ella cuando está dormida. Ella es capaz de desplazar estos objetos con su propia mente. Hicimos un experimento que duró 3 días. Ese experimento duró 3 días, lo manejamos durante 3 noches. Y en esas 3 noches pudimos constatar que en realidad era así, que en realidad era exactamente lo que yo les había dicho. Todos los objetos en la pieza, instalamos una cámara y los objetos se movían, los objetos se caían. Y era la misma niña la que estaba produciendo ese fenómeno. Era la niña con un fenómeno telepático. Ustedes saben qué es la telepatía. Yo me imagino que de pronto han leído sobre este fenómeno. La telepatía no, la telequinesis. La telequinesis es la capacidad de proyectar una fuerza invisible que es capaz de mover objetos desde nuestra propia energía, desde nuestro propio ki. Eso es la energía ki que llamamos nosotros, la energía interna. Esa energía interna que se llama ki, que la podemos proyectar nosotros, ya sea consciente o inconscientemente, puede llegar a tal punto de uno poder mover objetos, incluso objetos muy pesados, con nuestra mente. Ese movimiento de objetos puede estar condicionado a muchos aspectos y puede ser de diferentes categorías o de diferentes niveles. Hay unos que son extremadamente potentes, otros que son más débiles, pero siempre se manifiestan y de igual manera, siempre se manifiestan de la misma forma. Es una energía invisible que empieza a salir desde cualquiera de nuestros centros o en la mayoría de veces desde nuestro centro del ombligo y se proyecta por alguna de las salidas energéticas del cuerpo. Y se proyecta a diferentes objetos, a objetos que de pronto tengan algún tipo de magnetismo o a objetos que tengan alguna particularidad magnética o algo así. Y al generar un efecto positivo y negativo, el objeto simplemente se mueve, simplemente se desplaza. Es algo sencillo, es algo lógico, que cabe dentro de la razón lógica de todos estos procesos y que está comprobado que existe y que es un fenómeno claro del poder que tiene nuestra mente sobre cualquier situación. La telequinesis ha sido comprobada científicamente de que es un hecho real, que es un hecho tangible y que se ha manejado incluso con estudios desde la antigüedad. Lo han estudiado pues en muchas partes, incluso la NASA ha hecho experimentos con una gran cantidad de personas que tienen
esta facultad, aunque todavía pues la ciencia no es muy clara y niega mucho este proceso, pero ya se han dado investigaciones muy serias y muy veraces a nivel científico, en donde la misma ciencia ya está constatando que en verdad es así, que en verdad la mente es tan poderosa que es capaz de generar esos campos magnéticos que hacen que se conecte nuestra mente con algunos objetos. Y al generar esta conexión magnética, simplemente genera ese efecto que yo les decía ahorita, que es de mover objetos, de mover ciertos objetos. Eso se llama telequinesis. Resulta que hicimos el experimento con la niña. Durante 3 días hicimos el experimento. Cuando terminamos el experimento, la misma familia por sí misma constató que en realidad lo que estaba causando el fenómeno era la misma niña. Y la misma niña ni siquiera se había dado cuenta. O sea, la niña no era consciente de que ella producía ese fenómeno. Ni la familia, obviamente, porque la familia no conocía pues nada de este fenómeno. Cuando yo le hice el análisis, hicimos ese estudio, hicimos esa investigación, nos dimos cuenta que era así, que en realidad era así. Y durante 3 noches consecutivas pudimos comprobar que en realidad la niña era la que movía todos estos objetos. Luego, ya cuando hicimos ese diagnóstico, que nos dimos cuenta de eso, a la niña ya se habló con toda la familia, se les habló pues como del proceso que estaban llevando a cabo, de lo que se había logrado investigar. De acuerdo a ese proceso, yo les sugerí a la familia y a la misma niña que lo que ella tenía, les dije que lo que ella tenía o lo que tenía la casa tenía muy buena energía. En realidad la casa no tenía nada, ningún fantasma, nada, ningún entierro, no tenía nada. Ellos en su energía tampoco tenían nada, ellos estaban bien energéticamente. La niña tenía simplemente un don, una capacidad especial que la manejaba de manera inconsciente, esa capacidad que nosotros llamamos telequinesis. En este caso yo le sugería a la niña y le sugería a la familia que era bueno que ellos conocieran más sobre el tema, que conocieran más, que se empaparan más sobre el tema para que no lo vieran como algo negativo, que simplemente lo que la niña tenía era un don, era una capacidad especial con la que muchos seres humanos vienen ya desarrollados. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Todos los seres humanos estamos capacitados para generar esa capacidad telequinética. Simplemente que todos no lo hemos despertado. Todos no lo hemos despertado de esa manera. Entonces necesitamos realizar algún tipo de práctica especial para poderlo desarrollar. Pero todos los seres humanos tenemos esa capacidad dormida, pero la tenemos. Esa capacidad está ahí, está quietecita, pero la tenemos ahí plasmada o impregnada en nuestra energía y en nuestra mente. Y está disponible para desarrollarla en cualquier momento. Simplemente que también todas esas cosas vienen por evolución. Todos sabemos que todos estos dones y estas capacidades vienen ya sea de vidas pasadas o se desarrollan en la vida presente, debido a ya sea a un merecimiento o a un desarrollo de conciencia muy elevado o a simplemente que la persona ha logrado un nivel de evolución muy alto y logran desarrollar estas capacidades excepcionales. Pero todas las personas pueden lograr eso en un futuro. Con su desarrollo espiritual pueden lograr esto a través de las prácticas meditativas, a través de su desarrollo espiritual pueden lograr esto. Entonces es un fenómeno real, es un fenómeno que no es ajeno a cualquier cosa, pues a todo, y que es un fenómeno que no tiene nada que ver con brujerías ni con cosas mágicas, no, simplemente es un fenómeno natural de la mente, es una capacidad especial que tiene la mente, que tiene nuestra mente como seres humanos especiales que somos todos, como seres humanos con capacidades excepcionales que somos todos. Simplemente que algunos no las han despertado, no las han desarrollado pues en su proceso de vida, pero no significa que no las desarrollen.
eso en un futuro muy probablemente las van a desarrollar. La niña se le dio la posibilidad de desarrollar este proceso a través de prácticas meditativas. Yo le sugerí, yo quiero que vos, si te gusta pues lo que conociste de este fenómeno, que lo puedas desarrollar, ya sea para bienestar tuyo, para bienestar de los demás, que puedas desarrollar esta capacidad al máximo y beneficiar a muchas personas con esto, o beneficiarte directamente. Entonces tenés dos opciones, tenés la opción de desarrollarlo o simplemente de renunciar a esta capacidad, cerrándote completamente a esa capacidad. La niña se vio muy interesada pues en desarrollarlo y ha venido estudiando, ha venido leyendo, ahora está muy tranquila y ha podido a través de ciertas prácticas meditativas, ha logrado dominar este proceso. Todavía no es capaz de mover cosas conscientemente, todavía se sigue dando el fenómeno inconsciente, pero al menos se ganó todo ese terreno. O sea, ya la familia comprende y sabe que es ella la que los mueve. Y también la niña ha logrado bajar mucho ese nivel de inconsciente en el que lo maneja. Entonces ya es a través del sueño, de unas prácticas que se le dieron para dormir y para manejar la conciencia en el dormir, se le dio la capacidad o ha desarrollado esa capacidad de control de este fenómeno. Entonces ya cada vez es menos que se escuchan los sonidos, ya cada vez es menos porque ya tiene un mayor control durante el sueño de este fenómeno. Entonces, a todo esto, lo que yo les hablo sobre este proceso y sobre lo que les conté de la niña es simplemente el hecho de mostrarles la forma como muchas veces nosotros nos sentimos y nos vemos engañados a nosotros mismos en nuestro proceso espiritual, que muchas veces nosotros por el desespero nos vemos evocados a darle un nombre a cada cosa, a darle un nombre a todos los fenómenos que suceden alrededor de nosotros y a simplemente que lo que se nos viene a la cabeza, eso es, por el fanatismo o por las creencias religiosas o por no sé, por muchas razones. Y muchas veces nos vemos también evocados a buscar ayuda en personas que muchas veces son o peores o igual de fanáticos que nosotros. Entonces, en ese aspecto, esas personas llegan a generar una mayor confusión en nuestra mente y a generar un mayor desequilibrio o daño respecto a una situación que en su gran mayoría de casos puede ser normal, puede estar plasmada dentro de un proceso completamente normal. Entonces desequilibran la mente de las personas y hacen que las personas se desestabilicen o se confundan con un fenómeno que es natural y que lo hacen ver como algo completamente desastroso, completamente complejo. Incluso muchas personas se benefician de eso, económicamente o de muchas formas, se benefician de esos fenómenos, ya sea por fanatismo o porque simplemente buscan un interés de generar esto. Entonces ahí es lo que yo llamo y de lo que hemos hablado durante el programa, espiritualidad lógica, que nosotros no podemos desbordar nuestra mente, no podemos pensar que todo lo que pasa alrededor de nosotros es mágico, que si se cayó de la bicicleta, que entonces eso es que tiene mala suerte, o que es que un espíritu lo empujó, o que es que hoy era el día de mal karma para él, o que hoy no. O sea, una gran cantidad de cosas que se le vienen a la gente a la mente, que muchas veces no es lo que es, sino que simplemente hay que ver las cosas desde el punto de vista lógico. Primeramente desde el punto de vista lógico. ¿Qué es lo que pasó? Analizar todo con calma, analizar todas las cosas como realmente son. Y no verlo todo como mágico, no ver todo como muy mágico. Si yo voy en mi carro, si yo voy en mi moto, y de repente se me vara la moto, se me vara el carro, y yo digo, no, es que eso fue un fantasma que me la apagó, eso fue un espíritu o eso fue que me cayó una energía negativa y me la apagó el carro. Es una forma ilógica de ver las cosas, es una forma ilógica de ver la espiritualidad. Y por lo general pasa cuando las personas están muy, muy pegadas a una espiritualidad que no es
que no está basada dentro de una realidad desde el corazón, que no está basada en una realidad desde nuestra propia mente natural, sino que está basada simplemente en fenómenos que nosotros simplemente hemos leído o hemos escuchado. Muchas personas, porque no son todas, hay muchas personas que realmente conocen y saben y son verdaderos maestros espirituales y verdaderos sanadores, pero hay otras personas que no, hay otras personas que simplemente realizan su trabajo o realizan la guía a otras personas basados en lo que leen o basados en lo que escucharon, en lo que aprendieron de sus ancestros, pero no porque lo hayan realmente experimentado. Y lo principal en el camino de la espiritualidad lógica es la experiencia. La experiencia, como decía Buda, como decía Jesús y como decían los grandes maestros, la experiencia es el único camino que nosotros tenemos para aprender. Incluso desde la infancia se ve eso. Desde la infancia, desde los niños, nosotros vemos que todo se aprende a través de la experiencia. Porque los niños, para poder saber qué es un objeto, ellos experimentan con él. De todas las formas, ellos lo tocan, hacen el primer contacto que es visual, ellos incluso se lo mandan a la boca para probar el sabor de ese objeto, a ver qué es eso. Pero todo es a raíz de la experiencia. Simplemente que el fanatismo rompe con cualquier experiencia. El fanatismo se priva a cualquier nivel de experiencia. Y nosotros todo lo tenemos que experimentar y tenemos que hablar siempre de lo que realmente experimentamos y no llenarnos de fanatismos. Y los que somos terapeutas debemos de tener en cuenta eso también con nuestros pacientes, de analizar todos los casos desde la raíz. Todos los casos, por complicados que sean, siempre tienen una explicación, siempre hay una explicación, ya sea dentro de lo que es lógico o dentro de lo que tiene un verdadero tinte energético o algo así. Pero siempre hay una explicación. Entonces es analizar las cosas a profundidad y no dejarnos llevar por la parte fanática. Siempre manejar esta parte. Dentro de las tradiciones, la tradición Bon, que es la tradición que nosotros manejamos, la tradición tibetana, y lo que es la parte terapéutica o la espiritualidad de los sabios del Himalaya, siempre se ha manejado esta capacidad de lo que se llama la espiritualidad lógica. Porque todo no se ve como mágico, porque todo no es mágico, y porque todo se ve desde el punto de vista de lo natural. Y todos los fenómenos se analizan desde su origen. Todos los fenómenos se analizan desde su experiencia. Y a todos los fenómenos que suceden, siempre les buscamos todo tipo de explicaciones, hasta que llegamos a la explicación que realmente es. Cuando un paciente viene acá a mi consultorio y dice, no, es que yo tengo una enfermedad, pero ningún médico ha podido descubrir qué es. Ya he ido a varios brujos o a varias gente y me han dicho que lo que tengo es una brujería, me hicieron un hechizo y me tienen no sé qué. Bueno, yo entro a través de la psicosanación, entro a averiguar exactamente qué es lo que pasa con ese paciente, pero obviamente yo tomo en cuenta todos los aspectos de ahí para abajo, todos los aspectos que tienen que ver con lo físico, con lo emocional, con lo mental, con lo espiritual y con lo energético. Y de esa manera yo me doy cuenta de dónde está partiendo ese fenómeno. Yo no solamente me baso en que todo es energético y que todo es... No, o sea, yo busco e indago a profundidad cuál es el fenómeno que está causando eso y hago pruebas a través de la experiencia. Y a raíz de esas pruebas yo puedo dar un diagnóstico veraz, un diagnóstico real de lo que está pasando con ese paciente. Y en ese sentido, darme cuenta de que en realidad ese paciente, lo que tiene el paciente proviene de determinado proceso, que muchas veces puede ser emocional, puede ser un físico, puede ser también obviamente energético, o simplemente se debe a un fanatismo que tiene el paciente. Hemos descubierto gran cantidad de enfermedades acá que son de origen netamente emocional, porque
la mayoría de enfermedades son de origen emocional y parten de las emociones, de los equilibrios, de los desequilibrios en la parte emocional. Entonces ahí nos damos cuenta de que esas enfermedades que muchas veces son incurables, que muchas veces los médicos no encuentran explicación o que todos los exámenes que les hacen son buenos, es porque sencillamente el paciente está creándola con su propia mente y le genera obviamente una identidad propia, un escudo. Y la enfermedad se vuelve tan poderosa a nivel invisible que genera un efecto en lo físico, un efecto real en lo físico. Pero realmente cuando les hacen los exámenes y todo lo de rigor, en la parte medicinal se dan cuenta de que no hay nada, de que todo está en la propia mente del paciente. De las emociones pueden partir enfermedades tanto muy leves como enfermedades muy graves, que la misma gente se crea. Todos sabemos que el estrés, que es el mal de hoy en día, el mal de los tiempos, de esta época, está generando gran cantidad de enfermedades, está generando una gran cantidad de desórdenes, incluso hasta enfermedades graves, cánceres y cosas. Y todos sabemos que todas estas enfermedades parten de problemas emocionales, de problemas de pareja, de problemas con los hijos, de problemas con sí mismos, de problemas de muchos índoles, pero que siempre están basados en ese desequilibrio emocional. Entonces lo que yo quiero que nosotros entendamos en este programa es de que eso que llamamos espiritualidad lógica es lo que siempre debemos de tener en cuenta al momento de tomar un diagnóstico, de recibir un conocimiento, de hacer una práctica. Siempre debemos de tener en cuenta esa espiritualidad lógica y basarnos siempre en esa espiritualidad lógica para todo lo que emprendamos dentro de nuestro camino espiritual. La espiritualidad es hermosa, la espiritualidad es muy bonita, es lo más maravilloso que existe, porque es lo que nos conecta directamente con nuestro ser interno y con esos seres de luz y con todas esas deidades o con toda esa energía maravillosa que existe en todo el universo y el cosmos. Pero tener en cuenta que toda esa energía tiene un origen y que tiene un destino y que tiene una acción y que tiene una reacción y que todo eso lo tenemos que reconocer nosotros y que todo eso lo tenemos que experimentar, no por lo que nos digan. Nosotros todo lo que nos digan o lo que nos enseñen lo debemos de experimentar para probar que en realidad todas estas cosas en verdad nos pueden llevar a entender esos fenómenos de la mente. Lo mismo les digo yo a las personas cuando comienzan a meditar, que la meditación es buena. Para mí es muy buena, para mí es muy beneficiosa. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado. Y yo te recomiendo que lo experimentes y que cuando ya lo hayas experimentado puedas dar un dictamen de si es buena o no es buena para ti. Porque ya tiene una experiencia realizada, una experiencia que le puede dar esa fe de que es buena o que de pronto no es tan buena para él. Entonces, hablar por la experiencia es muy importante, hablar de lo que se experimenta. Cuando Buda enseñaba, Buda siempre decía, no creas en mis palabras, no creas en lo que yo diga, simplemente experiméntalo. De esa misma manera, los verdaderos maestros espirituales, como Buda, como Jesús, como muchos otros, siempre han hablado de que la verdadera experiencia debe ser directa, la verdadera experiencia de la espiritualidad debe ser directa. Que nosotros no tenemos, cuando él decía que no buscáramos a Dios en sitios externos, que lo buscáramos en nuestro propio interior, a eso justamente se refería, a la práctica experiencial como tal, a la experiencia, al fenómeno de la experiencia, que es el que verdaderamente nos da la certeza de que lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo en ese camino espiritual es real y que nos está proyectando a una verdadera evolución. Entonces eso es lo que llamamos nosotros verdadera espiritualidad lógica. Hoy en día tenemos cantidades de personas en el mundo que inician un camino espiritual y que lo inician de manera consciente, pero muchas veces no encuentran el camino adecuado, el camino que los va a llevar a esa verdadera espiritualidad que nosotros llamamos lógica. Y muchas veces eligen digamos que el sistema inadecuado,
que en muchos casos los lleva a una confusión. Pero también eso es parte kármica, digámoslo así, porque muchas personas necesitan vivir también algún tipo de experiencias para poder llegar a una verdadera espiritualidad. Entonces también se conoce como un fenómeno kármico, digámoslo así. Pero si nosotros somos conscientes de que vamos a iniciar un camino espiritual, debemos de tener también claro de cuál es el camino que queremos recorrer y para qué lo queremos recorrer. Y buscar un método adecuado, o un maestro adecuado, o una luz adecuada en ese camino, para poder hacer un camino o un despertar espiritual adecuado, de igual manera adecuado, y que esté libre de fanatismos, esté libre de todas esas cosas que muchas veces confunden la verdadera espiritualidad. Entonces eso es lo que nosotros llamamos espiritualidad lógica. Todo lo que les he explicado hoy es lo que realmente uno busca en las personas. Nosotros generamos desde el Centro Colombo Tibetano, nosotros generamos una cosa que se llama Centro de Formación Espiritual. Y el Centro de Formación Espiritual es, digamos que como una escuela espiritual, y nosotros la venimos trabajando ya hace 25 años. Simplemente que apenas hace, digamos que 6 meses o casi un año, la venimos trabajando a manera de escuela espiritual. Y esta escuela espiritual lo que busca es justamente eso, que las personas se encaminen por una temática en especial, una temática espiritual, que puede ser la meditación, puede ser los sistemas de sanación energética, puede ser los sistemas de conexión con el universo, el desarrollo de conexión con los 5 elementos, bueno, muchas cosas que tienen que ver con la espiritualidad, y que de esta manera las personas puedan desarrollarlo de una manera lógica, como en un verdadero camino, que las personas puedan sentir, porque se les dan las pautas reales para que las personas sientan realmente este proceso de una manera completamente natural y lo conecten realmente con su esencia natural. Eso es lo que buscamos nosotros en el centro de formación, que las personas inicien en una escuela espiritual que les va a dar las pautas para hacer un camino lógico en la espiritualidad, en donde no van a ver todo como mágico, sino que siempre van a encontrar una explicación lógica a todo lo que están viendo, y que esa explicación lógica puede partir desde la parte espiritual, netamente espiritual, como desde la parte emocional, como desde la parte física y la parte energética. Aprender a distinguir todas esas 4 áreas que son fundamentales, que muchas veces lo que pasa a nivel físico no tiene nada que ver con la parte espiritual, que son áreas diferentes y que no podemos confundir ni centrar todo en esa parte. Así como nosotros necesitamos trabajar para comer, porque la plata no nos llega por arte de magia, asimismo tenemos que cultivar el espíritu de nuestra propia naturaleza de la mente, nuestra propia conexión con nuestro ser interno, nuestra propia espiritualidad. Nosotros trabajamos en lo físico para sobrevivir, para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para comprar la comida. Asimismo, en la parte espiritual nosotros debemos de trabajar espiritualmente para generar un camino espiritual realmente provechoso para nosotros, una verdadera evolución, un verdadero camino espiritual. Así como decía Jesús, al César lo que es del César. Cuando él mostraba las monedas de la imagen que tenía la moneda, y la imagen era la del César, él decía: esto pertenece al César, esta moneda pertenece al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque en realidad la verdadera espiritualidad no tiene que ver nada con lo físico. Y nosotros muchas veces la confundimos, nosotros muchas veces asociamos muchas situaciones físicas y las vemos como un fenómeno espiritual. Entonces ahí es donde se convierte la espiritualidad en un fenómeno fanático, en un fenómeno que no tiene nada que ver con la espiritualidad, sino que lo único que genera es una confusión mental, un daño mental. Y mucho más en los niños, que los niños están apenas desarrollando esos procesos espirituales. Nosotros debemos de enseñarles la espiritualidad desde lo lógico, y no pensar que es que todo llega caído del cielo, no. Que nosotros tenemos que trabajar para lograr todo, para lograr las cosas. Siempre hay un trabajo, siempre el trabajo es necesario. El trabajo tanto en la parte espiritual como en la parte física es necesario para lograr lo que queremos lograr.
Entonces, yo los invito a todos, a ustedes, para que conozcan, para que se instruyan, para que inicien este camino espiritual, este camino en esta espiritualidad lógica que siempre nosotros estamos hablando de ella. Los invitamos para que vengan a nuestro centro colombo-tibetano, a las 2 sedes que tenemos, la sede que tenemos en Medellín, que es ahí cerca al obelisco, y la sede que tenemos en Santa Elena, que es aquí al lado de Confama, cerquita de la entrada de Confama del Parque Arví, la sede del Centro Colombo Tibetano. Es un espacio muy especial donde ustedes van a recibir esa corriente, esa energía, que inclusive sin hablar, desde que ustedes llegan van a sentir esa naturaleza. Yo creo que ustedes al fondo alcanzan a escuchar la paz y la tranquilidad que se siente en este espacio. Es un área natural, es un área completamente natural, en donde yo creo que si ustedes alcanzan a escuchar al fondo, escuchan los pajaritos, escuchan la naturaleza, escuchan todos esos fenómenos, el sonido de los árboles, la forma como cae la lluvia. Es una tranquilidad y una paz total que se siente en este espacio. Esa es la verdadera espiritualidad. Es esa conexión con nuestra propia magia interna, con nuestra propia energía interna. Entonces yo los invito para que vengan, conozcan este espacio, se impregnen de esta energía y puedan compartir con nosotros una sabiduría, un conocimiento ancestral que viene desde el Tíbet, desde hace 18.000 años, con nuestra tradición Bon, que es la más antigua del Tíbet. Los invito entonces para que vengan y para que conozcan este espacio maravilloso que tenemos acá para ustedes. Esta es su casa, pueden venir cuando quieran. Nosotros estamos acá permanentemente durante toda la semana, pero es muy importante que ustedes confirmen su asistencia cuando quieran venir a este espacio, para que nosotros podamos recibirlos como se debe. Aquí van a ser siempre bien recibidos, siempre tienen un espacio donde se van a ser acogidos como familia espiritual que somos. Bueno amigos, esto es todo por hoy, muchas gracias a todos. Yo soy Yundun Rixin, director del Centro Colombo Tibetano, y los espero nuevamente en un próximo espacio de nuestro programa Camino Espiritual. Un abrazo a todos, con mucho amor, con mucho cariño desde mi corazón.